Y seguimos hablando de la campaña electoral aquí en Arequito, que tiene como protagonistas a justamente las dos fuerzas políticas que pasaron en el balotaje. Aquí el orden se invierte y quiero compartir estos resultados en Arequito. Recordemos, para repasar cómo votó Arequito. Con un 34,47% de los votos en Arequito, el candidato más votado fue Javier Milei por La Libertad Avanza, con 1.703 votos. La segunda fuerza política más votada es la de Sergio Massa, con un 24,66% de los votos, que representan 1.218. Además, con 1.199 votos, miren qué parejo entre el segundo y el tercer puesto, y representando un 24,27% de los votos, Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio obtiene el tercer lugar aquí en Arequito. Cuarto lugar se encuentra Juan Schiaretti con 590 votos, el 11,94%, y Miriam Bregman con un 119 votos, 2,91%. Ese es el porcentaje. Además, tenemos a un 0,8% de la representación de votos en blanco, que son alrededor de 80 votos, y nulos, 0,57%, que son 28 votos. Esos son los datos y los resultados aquí en Arequito, que los compartíamos, por supuesto, también en la jornada de ayer a través de las redes. Para 462-7505 hay mucha gente conectada diciendo buen día, saludando y haciendo su balance también, su propio balance con respecto a la jornada electoral de ayer. Jornada electoral que además nos dejó muchos sabores. Aquí en lo local, obviamente ya compartimos también los resultados, pero sobre todo yo quería hacer hincapié en una publicación que vi y que te llena de angustia, ¿no? Realmente la sensación que te produce es de rechazo, porque, bueno, Lucrecia Dalianegra, que es directora de una de las instituciones escolares de Arequito, la Escuela Primaria 733, hizo público a través de su perfil de Facebook un descargo en el cual hace referencia a unas pintadas que aparecieron en los frentes de las escuelas en contra de un sector político, y realmente la sensación que ella describe de esta tristeza o de esta angustia es la que se vio reflejada en todos los que nos cruzamos, nos topamos con esto. Para charlar en profundidad está ella en comunicación telefónica, Lucrecia Dalianegra, entonces darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Meli, buen día para vos y para toda la audiencia que te acompaña. Bueno, realmente esta fue la sensación cuando vimos el posteo. Fue muchas veces replicado, así que creo que la gente ya sabe de qué hablamos. De todas maneras estamos mostrando imágenes. ¿Qué pasó ayer cuando llegaron a las escuelas? Mirá Meli, en principio el descargo lo quise hacer apenas llegué a mi casa y antes que se sepan los resultados, para que después nadie pudiera opinar sobre mi enojo, mi felicidad sobre las elecciones que habían transcurrido. Quito o corro a un costado el hecho electoral, lo celebro, más allá del cansancio que uno viene teniendo. Es un año con muchas elecciones, demasiadas para las personas que tanto, hablo del personal de correo, personal de gendarmería, personal docente y no docente que acompaña, porque la verdad que en el pueblo muchas veces las personas que asisten a las mesas en estas últimas te dicen te acompaño porque te conozco, bueno, no te puedo decir que no, pero ya llegando a un balotaje de vista al 19 de noviembre, hay un desgaste en las personas que trabajamos en las elecciones. Por eso lo único que voy a opinar sobre el hecho electoral es que los sectores políticos se tendrían que poner de acuerdo en por lo menos las PASO, realizarlas entre ellos, interpartidal y que solamente cuenten con las escuelas y el hecho electoral en un solo acto, porque desgasta lo que es el personal. Claro. No nos olvidemos que Gendarmería viene un día antes, el correo trabaja 3 o 4 sábados anteriores a las elecciones realizando las pruebas de envío de resultados.
por lo que implica que además del domingo, las personas que trabajamos en las elecciones tenemos por lo menos 4 sábados anteriores a las elecciones dispuestos a este acto, y que la verdad que, bueno, sí se nos paga, pero no es proporcional a lo que uno trabaja y el desgaste que presenta. Dicho esto, que ya se lo he dicho a quien corresponde, por más que no lo tengan en cuenta, lo que pasó ayer, estando personal de gendarmería en la escuela, y obviamente tienen derecho a dormir porque llegaron el día sábado a las 6 de la mañana, mientras llovía, así que les fuimos a abrir la escuela a esa hora para que no se mojaran. Obviamente entre las 2 de la mañana, que ellos estuvieron por última vez afuera de la escuela aproximadamente, y las 5, que fue cuando se vino la tormenta y cayeron piedras, durante esa hora alguien o algunas personas fueron a manifestar sus ideales políticos, escribiendo con aerosol las veredas, los tachos de basura, la entrada de los discapacitados de la escuela. No tengo conocimiento de la escuela 219, sí, en la escuela 202 pasó exactamente lo mismo. Sí. Realmente, bueno, la imagen que identifica entonces a través de tu posteo es la que se encontró mucha gente cuando fue a votar, y el descontento, me imagino, no solo será de los directivos, sino de mucha gente que replicó también el posteo en las redes y hace eco. Ahora yo te pregunto, por parte de las autoridades, ¿hubo alguna respuesta? ¿Ustedes pudieron hacer la denuncia? Bueno, primero quiero contarte que la escuela pública, obviamente, sus gastos deben ser solventados por el Estado nacional, provincial y local. Si el Estado cumpliría o tendría la escuela en condiciones óptimas, las escuelas no necesitaríamos de cooperadoras, no necesitaríamos hacer ventas de tallarines para que los chicos tengan todo lo que tienen en la escuela. La escuela cuenta con una cooperadora muy responsable, que está todo el tiempo a disposición de los chicos a ver qué se necesita. Hacemos venta de pastelitos, las docentes trabajan horarios posteriores al de trabajo para ayudar a la cooperadora. O sea, se trabaja incansablemente para que la escuela esté en las condiciones que está. Podría estar mejor, sí, pero en otros países del mundo, las escuelas no necesitan vender fideos para que la escuela esté pintada. Se encarga quien se tiene que encargar, que es el Estado. En este caso, se trabaja mucho desde adentro de la escuela para que la escuela esté bien. O sea, que cada uno manifieste sus ideas políticas como quiera, claro. Pero con las escuelas no. No es el lugar para ir a pintar. Nosotros estamos trabajando, o sea, tanto el personal de correo, el personal de la escuela y gendarmería, estamos trabajando y no estamos manifestando. Nadie sabe a quién le votó el jefe de correo, a quién le voto yo o a quién le vota el gendarme, y a nadie le interesa, y menos la escuela. O sea, esta tarde, cuando lleguen los alumnos, porque son los primeros en ver los cambios en la escuela, tanto los positivos y los negativos, las señas tendrán que explicarle que eso no se hace, y no habría por qué. Los chicos cuidan la escuela de una mejor manera que el adulto que hizo semejante pavada. Sin dudas. Ir a escribir eso no le cambió el pensamiento a nadie, seguramente. Tal cual. No, y eso es vandalismo. Es tristísimo que se elija la escuela para poder hacer campaña electoral. No es la forma, no es el lugar, además. No, tampoco es campaña porque fue durante la veda. Claro. Sí, la denuncia la vamos a hacer. Bueno, ayer por supuesto estuvieron el personal de policía y de gendarmería. La denuncia la vamos a ir a hacer en conjunto con la otra directora, María José, como corresponde, y los vecinos, que están muy atentos, cuidan mucho la escuela, seguramente van a poner a disposición sus cámaras para que podamos ver lo sucedido. Imagínate que la escuela del barrio, cuando queda una ventana abierta, una luz prendida, enseguida nos avisan para que acudamos a la escuela y lo podamos corregir, así que en este caso seguramente van a aparecer imágenes.
Estoy segura que la persona o las personas que fueron lo habrán hecho a cara tapada, pero bueno, los invito a que si tienen ganas de pintar o se arrepienten de dicho hecho, se acerquen, porque pintar en la escuela hay un montón de lugares para pintar. Así que bueno, están más que invitados. Mucho por hacer. Bueno, Lucre, yo te agradezco toda esta declaración. Realmente, bueno, no resta preguntarte si desde los espacios políticos del pueblo alguno se comunicó para manifestarte, no sé, su preocupación, alguna cuestión con respecto a esto. No, incluso en el día de ayer yo estaba esperando a ver si lo veían, porque lo pintaron en la entrada. No podemos hacer como que no lo vemos. No es una pavada. No debería por qué ocurrir. Pero bueno, sí. Sucede. Tenemos, bueno, yo fui hablando sobre todo con las dos fuerzas políticas que entran en el balotaje, con sus representantes a nivel local, por supuesto, y tengo algunas declaraciones de ellos, así que los vamos a compartir en el transcurso de la mañana. También les pedí, por favor, que hagan alguna reflexión con respecto a esto. Sé que hubo mucha quita de carteles, mucho de esto campaña que se visibilizó también a través de las redes, desde los espacios. Entonces le pedí que también hagan una reflexión con respecto a las pintadas en las escuelas para ver qué opinión tienen, qué opinión merece todo esto. Yo comparto con vos, de hecho también lo manifesté en las redes, es muy triste y estoy de acuerdo con que la jornada electoral no debe ensuciar a las escuelas, que son un establecimiento a donde concurren muchísimos de nuestros niños y adolescentes a estudiar, y que debe permanecer por fuera de todo este sistema y toda esta suciedad que genera la campaña sucia, justamente. Y déjame agradecer, Meli, para que veas que todo no es tan feo, a la gente que sigue acercándose para participar, si te falta alguien en la mesa. Vuelvo a decir, fueron muchas elecciones para un solo año. Sí. Nos espera una más, con todo lo que uno tiene en el año, y nos faltan las personas que se acercan para cubrir aquellos que bueno, por algún motivo u otro renunciaron. Los invito a seguir disfrutando de la democracia de nuestro país, pero en un ambiente sobre todo respetuoso. Bien. ¿Sí? De los espacios públicos. Gracias por este tiempo, Lucre. No, por favor, un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Lucrecia Dalianegra, directora de la escuela número 733, aquí en Arequito, charlando sobre las pintadas que se manifestaron en la madrugada del domingo, y que bueno, en la jornada electoral mucha gente que fue a votar se encuentra con este tipo de manifestaciones fuera de dos establecimientos escolares aquí en Arequito, y sobre todo los niños, ¿no?, que quedan en el medio y que hoy van a encontrarse con su escuela completamente vandalizada en medio de este hecho democrático que debería ser una celebración como es ir a votar. Bueno, explicarle a los niños que en realidad este tipo de cuestiones no se hace. Para tener un panorama o un balance en realidad de cómo vivieron desde las diferentes fuerzas políticas con representación aquí en Arequito, las dos fuerzas más votadas y que irán al balotaje, hablamos de, por un lado, Unión por la Patria, que es el partido del espacio que lidera Sergio Massa. Tenemos la palabra de Juan Manuel Turri, que nos contará cómo se vivió entonces la jornada electoral de ayer y qué balance hace con respecto a esto. Muy buen día para todos y para todas los oyentes. Buen día, Clarisa. Me parece que la elección de ayer dejó un panorama muy favorable para nuestro espacio político. El crecimiento de Massa fue de más de 3 millones de votos y se logró ganar en 13 provincias del país. Con lo cual creo que la gente dio una señal clara de que no quiere retroceder en derechos, y no quieren retroceder en derechos sociales, en derechos laborales. La gente desde esta situación, que no es buena y todos lo sabemos, y que hay dificultades, pero quiere ir hacia adelante, no quiere retroceder pasos que se dieron de mucha importancia en la historia. Cuando Milei habla de volar por el aire, el artículo 14 bis de la Constitución está hablando de nuestros derechos sociales y laborales, de los derechos que a los trabajadores y a los argentinos nos costó sangre, sudor y lágrimas.
Desde ahí y hacia ahí no queremos volver. Las palabras como exterminar, como dinamitar, como volar por el aire y ese tipo de términos a los argentinos ya no nos generan empatía, ya no nos sirven. Ayer nuestro candidato a presidente no solo dio y marcó un horizonte de país en materia impositiva y de una reforma impositiva importante, sino también dejó señales claras desde la forma en la que va a construir la política. Habló y volvió a hablar de unidad nacional, de gobierno de unidad nacional, de un gobierno que saque a la Argentina en la crisis donde estén involucrados los mejores dirigentes de todos los partidos políticos, y también habló del fin de la grieta, de una grieta que nos hizo daño durante mucho tiempo. Acá nadie quiere ir contra ningún ismo y eso la gente ya no lo quiere aceptar como una forma de construir en la sociedad, y ayer me parece que nació una forma nueva de ver la Argentina. Habrá que esperar a ver qué pasa en el balotaje, pero me parece que en cuanto a volumen político y a consolidación de las candidaturas, ayer Sergio Massa dio una señal fuerte de que va a ser el próximo presidente de la Argentina. La palabra de Juan Manuel Turri, entonces, con respecto a la jornada electoral de ayer. También quise consultarle su opinión con respecto a las pintadas y manifestaciones fuera de las instituciones escolares del pueblo. También él ha hecho posteos en sus redes con respecto a la quita de carteles y una campaña muy sucia. Bueno, con respecto a esto quise saber también su opinión y en su representación la del espacio político para ver justamente qué reflexión tenían al respecto. Sí, en el caso de los carteles es cierto, durante 2 tramos, una vez sufrimos la quita de 6 pasacalles, el otro día varios fueron arrancados, algunos cortados por el medio, si bien no fueron quitados, pero sí fueron arrancados, digamos, de alguna manera, se dejaron en el lugar, pero fueron violentados, por decirlo de alguna forma. A mí me parece que los que hacemos política en Arequito hace mucho tiempo, hace muchos años, hablo del actual oficialismo, hablo de nuestro espacio político, sabemos que esas son prácticas que no están dentro del manual de ejercicio habitual. Jamás hemos hecho este tipo de cosas. Siempre nos hemos respetado nuestra propaganda política porque nos aferramos a la democracia, la defendemos y la ejercemos. Y me parece que estas cosas no tienen lugar no solo en el plano político, no tienen lugar en la sociedad. La sociedad no está más preparada para soportar este tipo de cosas. Y cuando digo que no está preparada, digo que ya le escapa, ya no lo quiere ver más, no lo quiere escuchar más, no lo quiere saber más. Entonces cuando ve este tipo de hechos, lógicamente tiende a solidarizarse. Y esto lo digo hacia todos los lugares. Si hubo pintada en las escuelas, por supuesto que también está mal, en contra del primero, para cuidar la escuela y respetar la escuela como un espacio público de encuentro y de educación de nuestro pueblo, que ejercen un rol fundamental. Y después, cuando las pintadas son violentas y agreden a alguien, con más razón. Hay que terminar con las formas de agresión. Cualquiera puede tener derecho a expresar su pensamiento, su postura política y transmitir sus ideas. Ahora, cuando en el medio de esa sana competencia aparece la agresión o la censura, me parece que ahí es donde estamos dejando de lado nuestros mejores valores. Hay que recuperar valores. Y entre todos tenemos que hacer el esfuerzo para condenar este tipo de hechos que nada bien le hacen a nuestro pueblo. Bueno, ahí escuchábamos entonces la palabra de Juan Manuel Turri, justamente haciendo referencia a el vandalismo en escuelas, lo que genera esto en una sociedad donde esperamos ya otros valores y que aparezca justamente estas pintadas, y sobre todo en instituciones educativas donde con tanto esfuerzo se mantienen los espacios, donde, bueno, ya lo dijo su directora, incluso en el caso de la escuela 733, pero en todas se trabaja de la misma manera, de forma incansable, dejando todo para poder mantener los espacios limpios, cuidados, prolijos,
pintura, recursos económicos que muchas veces salen del esfuerzo y del trabajo de cooperadora para tener que encontrarse con estas cuestiones. Tenemos también, por supuesto, la palabra de Facundo Osorio en representación de La Libertad Avanza aquí en Arequito, haciendo un balance de cuál fue la jornada, cómo fue en realidad la jornada electoral de ayer en primer lugar. Meli, buen día a vos y a todos los oyentes de Radio del Pueblo. Nosotros en la jornada electoral de ayer la damos como muy positiva. El 75% del pueblo votó en contra del actual gobierno nacional. Y esto lo que creemos es que sucedió debido a, obviamente, la gran incertidumbre económica que estamos viviendo todos los argentinos, y creo que también un poco a que se ha hecho público los recientes casos de corrupción que están ligados a integrantes de Unión por la Patria. Con respecto al panorama a nivel nacional, lo que sucedió ayer en las urnas era algo que si te pones a pensar tampoco es una locura ni es una sorpresa. La elección pasada, nuestro partido La Libertad Avanza, en la previa no era el principal favorito, pero eso hizo que tantos fiscales de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio cuiden los votos para no perder ventaja ni otorgarle ventaja a quienes pensaban que eran sus principales rivales, que eran estos partidos enfrentados. Bueno, este error de cálculo lo aprovechó Javier Milei y se instaló en la primera posición previo a las elecciones generales. El peronismo obviamente no volvió a cometer ese mismo error y bueno, se vio en estas elecciones el aparato clientelista del peronismo que todos conocemos de siempre. Salió a buscar los votos con dinero, yendo a buscar a la gente a sus casas, cometiendo fraude, porque robar urnas, romper boletas, todo esto es fraude. Y algo que en realidad es lamentable, es ilegal, es inmoral, porque ganar sin merecerlo es lo más inmoral que puede pasar. Pero igual que todos sabemos que el peronismo siempre lo ha hecho. Y nosotros hasta lo hemos naturalizado que esto suceda, que el peronismo y el kirchnerismo siempre tengan estas actitudes en las elecciones, y es algo que en realidad es un delito. Y para finalizar, si bien nosotros desde La Libertad Avanza intentamos crear un clima de primera vuelta, nosotros más o menos esperamos un clima de balotaje. Porque a fin de cuentas, el escenario actual, puntos más, puntos menos, sigue siendo el mismo, que es un balotaje entre dos modelos de países diferentes. Ahí escuchábamos entonces la palabra de Facundo Osorio en representación de su espacio La Libertad Avanza, con su candidato Javier Milei a presidente, que se mete en el balotaje directamente y que el 19 de noviembre habrá que decidir entre su proyecto de país y el de Unión por la Patria de Sergio Massa, como lo escuchábamos anteriormente. También le pedí a él una consideración, una reflexión. Además, las pintadas sobre los establecimientos educativos son en contra de su espacio político, así que creía valorable también poder darle la palabra para que puedan expresar a ver qué reflexión hacen con respecto a estos hechos de vandalismo. También, bueno, durante estos días previo a las elecciones hemos visto en la calle pintadas, carteles negros, en espacios públicos, también en escuelas hubo también. La intención era influir por ahí en la decisión del votante, pero bueno, creo que esto no tuvo el efecto deseado, al contrario, tuvo un efecto contrario, porque precisamente el candidato más votado fue, entre comillas, el de la derecha. Igual aquí lo importante sería resaltar la diferencia entre los militantes de nuestro pueblo, la gente que hace política en el pueblo, y los militantes, los que están en las grandes ciudades a nivel nacional, los que están ahí en los partidos con los candidatos. Tengamos presente siempre esto, que en los pueblos las personas militan por las ideas, no militan para enriquecerse. Es muy distinto lo que es el nivel nacional y lo que es el nivel local. A nivel nacional se puede ver en muchos partidos que la gente está activa en política precisamente porque vive de la política, y al vivir de la política se vuelven inescrupulosos y son capaces inclusive de ir en contra de las ideas y de en contra de lo que piensan, con tal de ganar cada vez más y más dinero, porque precisamente eso es lo que es, viven de la política. Es por eso que ahora, teniendo en cuenta esto, es importante por ahí que reflexionemos
que todos estamos viviendo en el mismo pueblo ahora y que aunque pensemos diferente hay que respetarnos y tenemos que cuidar nuestro pueblo, porque nuestro pueblo no lo va a cuidar nadie más que nosotros. Bien, la palabra de Facundo Osorio entonces con respecto al vandalismo, las pintadas en escuelas, todo lo que fue esta campaña un poco más sucia con respecto a cartelería y todo lo que se fue viviendo en la previa también a las elecciones de la jornada de ayer. Todo esto teniendo en cuenta que el próximo 19 de noviembre volvemos a votar y que esperamos realmente que todas estas cuestiones se resuelvan y ya no se repitan.